Hola, soy María Eugenia Valdés y regreso después de un periodo que tuve que tomarme por motivos de salud y estoy de nuevo con ustedes. Eh, ya no voy a hacer tan larga la presentación. Yo he sido profesora durante muchísimos años de ciencia política y estas pláticas tienen como fin que sean útiles para quienes estén interesados. Miren, no, esta temporada, la cuarta, tiene el fin de abordar un tema que yo creo que es muy importante, que es el fenómeno electoral. Y voy a empezar con el tema que yo creo que debe ser la base para las futuras pláticas, y es el de la representación política. Este tema es crucial en las democracias modernas porque desde el principio de estas democracias se desechó la posibilidad de que el pueblo participara de manera directa en el gobierno. Antes de la Revolución Francesa, Jean-Jacques Rousseau había planteado esa posibilidad en su libro El contrato social, en el cual sostenía que la soberanía popular no podía ser representada por nadie, así que los diputados del pueblo solo eran sus delegados y era nula toda ley que el pueblo en persona no hubiera ratificado. Sin embargo, la Revolución de Independencia de los Estados Unidos de América impuso lo contrario. Para uno de sus fundadores, James Madison, la representación política supone la delegación del gobierno en un pequeño número de ciudadanos elegidos por el resto. Es decir, un sistema donde los ciudadanos eligen representantes para tomar decisiones políticas en lugar de participar directamente en el gobierno. Pero incluso ese derecho estaba constreñido en un principio a hombres, no a mujeres, que cumplieran ciertos requisitos de propiedad, etcétera. Y amplios sectores sociales fueron mantenidos deliberadamente al margen de las elecciones. Así que durante los siglos XIX y XX, la preocupación de la clase obrera, las mujeres, las minorías étnicas, los jóvenes, fue conseguir el derecho al voto para ser ciudadanos y elegir a sus representantes políticos. Garantizar la representación, la participación en el ejercicio del poder político de un conjunto mayoritario de la sociedad es un asunto de primera importancia para la democracia actual, porque el funcionamiento de los gobiernos en este sistema se basa en la representación. Al contrario de la democracia directa practicada en la antigua Grecia por unos cuantos, la democracia moderna es representativa e intervienen en su funcionamiento grandes masas de ciudadanos que eligen a sus representantes políticos. Antes de que los sectores excluidos obtuvieran el derecho al voto, evidentemente no estaban representados. Y como se vio, el grave problema de la falta de representación política de ciertos sectores de la población, pues es histórico. La representatividad de los gobernantes está vinculada con su legitimidad, pero el profesor Karl Dodge, que es un politólogo muy respetado, aclara que eso depende del tipo de representatividad que la mayoría de los ciudadanos considera legítimo, porque él señala cinco significados del concepto de representante. Un representante, según él, puede ser semejante a sus electores, de modo que puedan verse reflejados como una muestra de ellos. Dos, pueden expresar lo que sienten vagamente los electores. Tres, pueden entregar el mensaje explícito y ejecutar la voluntad de ellos, de los electores. Cuatro, pueden utilizar su mayor competencia y sabiduría en beneficio de los intereses de los electores. Cinco, pueden servir a los electores como intermediario para unir grupos e intereses diversos y divididos, combinarlos y volverlos más poderosos. También, según Dodge, un representante puede tener todas estas o algunas de estas funciones. De este modo, para Anna Pitkin, que elabora el concepto después, eh, se trata de varias dimensiones del concepto de representación política. Ella lo ve como, en primer lugar, como la autorización de los ciudadanos para que su representante actúe como si se tratara de ellos mismos. B.
la segunda dimensión que ella ve, como la responsabilidad del representante, quien debe rendir cuentas frente a sus electores y por eso debe de cuidarlos. La tercera es no actuar como sus electores, sino sustituirlos. La cuarta debe actuar como símbolo que identifica a sus electores. Y por último, como una representación sustantiva, es decir, actuar en interés de los representados, de una manera sensible ante ellos, que ellos lo perciban así. En realidad, una auténtica representación política requiere que los ciudadanos elijan a quienes se comprometen a actuar en favor de sus intereses. Es muy importante que los ciudadanos se sientan representados en ese sentido, porque es así que piden cuentas de sus acciones a quienes asumen tal responsabilidad. Y a pesar de que en muchas partes del mundo se hable de una crisis de la representación política, los partidos todavía son los encargados de esa tarea en las democracias modernas. Y por eso eh, los partidos políticos van a ser el próximo tema eh, de la siguiente plática. Por hoy les agradezco mucho que hayan atendido a esta que tuvimos hoy. Muchas gracias.